Malvinas, 40 historias. Un programa de radio. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, cuando sea que escuchen Malvinas 40 historias. Saluda a Lucas Molinari, está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, Juan Francisco Natalicio, compañerazo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí en un nuevo episodio de Malvinas 40 historias. Hace muy poquito, y tiene que ver con la entrevista de hoy, estuviste con todo el equipo del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús en Viedma. Sí, primero tengo que admitir que nos han tratado de una forma completamente extraordinaria, y allí estuvimos con jornadas malvineras justamente con la Universidad de Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, donde se estuvo presentando una cátedra libre que se va a dictar. Uno de los docentes, vamos a estar en breve hablando de él, César Augusto Lerena. Así que estuvimos presentando la cátedra libre y también ahí presentando distintos ejes malvineros y con los combatientes de Malvinas de Río Negro, que la verdad que son una aplanadora, los combatientes de Río Negro, todo lo que han construido y sobre todo en estos últimos años, para la educación, para beneficio de ellos, ¿no? Reconocimientos como combatientes. Bueno, la verdad que es un ejemplo lo que están haciendo, porque insisto con esto, no solo es la reivindicación muy merecida de ellos, sino también educación, que esto es algo fundamental. Este programa sale al aire por Radio Encuentro de Viedma, una de las emisoras fundadoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de las primeras que hubo en el país, y pudieron estar presentes en los estudios como para dar cuenta de esta gesta comunicacional. Hermosa radio, nos trataron muy bien. Estuvimos allí con Sofía Basalo, justamente conversando con Camila, bueno, sobre los distintos aspectos que íbamos a tratar ahí en Río Negro y sobre la causa Malvinas en general. No solo nos quedamos con el día de las jornadas que teníamos en las universidades, sino también hablando de la causa de Malvinas y de la situación de las Islas Malvinas. Se pueden comunicar con Radiográfica a través del WhatsApp 11 50 12 35 89 011 si lo hacen de alguna provincia. Este programa tenemos el orgullo que se esté transmitiendo en más de 50 emisoras a lo largo y ancho de la Argentina, y también con su retransmisión, cuando lo quieran hacer, en Radio CUT y en Spotify. Malvinas 40 historias, una nueva entrega. Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. La semana pasada se llevó adelante el Consejo de las Américas, un espacio construido por David Rockefeller en el año 63, y es un espacio empresarial donde las corporaciones norteamericanas buscan hacer lobby para profundizar el colonialismo en la Argentina, pero que sabemos que tienen un desarrollo a nivel continental. En ese marco es que habló Rodríguez Larreta, dijo que la democracia había generado muchas defraudaciones para el pueblo argentino y que era momento de una verdadera coalición. Eso dijo Larreta. Estoy sintetizando, ¿no? Porque después de Larreta habló
Stanley, Mark Stanley, el embajador yanqui en la Argentina. Y lo que dijo Stanley es así, como dice Mr. Larreta. Pero háganlo ahora, no esperen al 2023. Y de algún modo lo que planteó Stanley es que ellos quieren saquearnos los alimentos, la energía, hablo del litio, de los minerales. Entonces, claro, ellos están urgidos, ya lo había dicho en el Senado, que quieren invertir en la República Argentina, sabemos lo que significa eso. Quien cerró ese panel fue el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que estuvo en sintonía con Larreta y con Stanley, planteando la ininterrumpibilidad. De hecho dijo, bueno, es una palabra difícil, pero ¿de qué estaba hablando Massa? De las exportaciones, no se pueden interrumpir, ¿no? En un contexto donde se está presentando un tarifazo para nuestros compatriotas, para todos nosotros, se está presentando un modelo económico que prioriza lo que sale y no cómo se vive. Se dice que la Argentina puede energizar y alimentar al mundo, pero no a los argentinos. Hay una paradoja que, bueno, algún tema musical decía que si nuestro sudor valiera, ya habría un sudoructo. Las venas abiertas de América Latina fueron descritas por Eduardo Galeano. Bueno, mucho se ha escrito sobre esto que Jauretche decía, un país donde llueve la riqueza pero está techado con canaletas que se llevan esa riqueza al exterior. En ese contexto aparecen proyectos de debate en el Congreso. Y uno es el agujero azul. Me mandaste, Juan, la semana pasada, una nota de Crónica titulada «Una fundación extranjera propietaria de islas en Malvinas es la gestora del proyecto de ley de agujero azul». Una nota firmada ni más ni menos que por César Lerena, fechada el 16 de agosto, es decir, hace una semana. Lo vamos a volver a entrevistar a César Lerena, un experto en pesca, un patriota. Y si te parece, vamos a retomar un audio para que después lo desarrolles vos, Juan, del mes de julio, porque hay que recordar, este proyecto de agujero azul fue presentado ni más ni menos por quien es reconocida como la madre política o la referenta política de Sergio Tomás Massa. Hablamos ni más ni menos que de Graciela Camaño, hoy del Interbloque Federal. Ella es la promotora de este proyecto, en el cual, bueno, salió con el apoyo del Frente de Todos, no así de Juntos por el Cambio. No, se abstuvo. Yo tengo los motivos. Primero, sobre la votación, que es importante. Que silencio, ¿no? Porque uno dice, che, ahí se ríe Julián. Estamos buscando entender en una Argentina llena de complejidades. Yo te voy a nombrar a dos responsables del voto de Frente de Todos. Dale. Uno es el flamante ministro de Economía, no sé, de cuántas cosas más, que es Massa, Sí. que acordó con Camaño de que este proyecto no pase por comisiones. Uh-huh. Entonces no hubo discusiones en las comisiones donde se hubieran visto muchas cosas que van en contra de los intereses nacionales. Ese es el primer acuerdo. Pero el segundo es, y acá tenemos que empezar a preguntarnos por qué, que fue Daniel Filmus, que impulsó dentro del Frente de Todos que lo vote. Seguramente Filmus podrá decir, yo no hice eso. Tus fuentes dicen eso. Varias, además. No es una, pero la cuestión es, y esto, Lucas, es importante porque vos recién mencionaste que este programa sale en 50 radios de todo el país. Lo que está por pasar, si llegara a pasar en el Senado, Sí. es un proyecto que ahora después vamos a profundizar, ¿no? Pero que favorece directamente a los británicos. Entonces, la única forma de frenar esto va a ser desde los medios de comunicación, pidiéndole explicaciones a los diputados, diputadas, de por qué lo votaron, y después para que el Senado no lo vote. A ver, César Lerena se pregunta, al comienzo de esta nota publicada en Crónica, ¿tiene la norteamericana Wildlife Conservation Society algún interés para proteger algunas islas del archipiélago de Malvinas? Veremos, pero siempre hay que tener mucho cuidado porque a veces, atrás de aparentes cuidados medioambientales,
se esconden estrategias geopolíticas ajenas al interés nacional que se mimetizan en los ámbitos de poder para definir las políticas marítimas, pesqueras y soberanas del país. Cuando salió este proyecto en la Cámara de Diputados, lo consultamos a César. Vamos a escuchar el diálogo que tuvimos con él en Punto de Partida, que lo que decía es, mirá, están hablando que uno de los objetivos del agujero azul, que es justamente el área marítima que está lindante a las Malvinas, es para proteger ese área de la pesca ilegal. ¿Qué decía Lerena? A ver. Si tuviese que hacer una síntesis, diría que es un proyecto erróneo, innecesario y costoso. Las tres cosas, ¿no? Para que la gente entienda, este es un proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que pretende establecer un área marina protegida en un sector por fuera de las 200 millas, o sea, fuera de la zona económica exclusiva, y pretende establecer lo que se llama Reserva Nacional Marina estricta, que entiendo que va a ocasionar en particular grandes problemas a la actividad pesquera nacional y que, además de los errores, los fundamentos son inconsistentes y desde el punto de vista biológico y económico inadecuados, ¿no? Es decir, desde el punto de vista jurídico biológico del proyecto, esto no tiene sustento, porque no va a impedir la pesca ilegal. Y si uno ve el proyecto, se da cuenta que está fundado en forma sostenida como que va a contribuir a evitar la pesca ilegal. Esto es absolutamente falso. En términos generales, no va a afectar a los buques extranjeros y hay ciertas dudas que pueda afectar a los buques nacionales. A ver si lo digo bien ahora. Wildlife Conservation Society, dice Lerena, es propietaria de varias islas en el archipiélago de Malvinas y ahora podemos entender el interés por el agujero azul, que pasaría a conformar el cinturón azul de protección británica de las Malvinas. Esto dice Lerena y lo que está denunciando en la nota publicada hace una semana en Diario Crónica. Inclusive recuerdo, Lucas, que en la conversación que tuviste con Lerena, él mencionaba que los ingleses están declarando toda una zona también de reserva que incluye Sandwich del Sur, Georgias del Sur, bueno, toda una zona, y con esto terminarían de hacer justamente ese círculo de protección de los recursos para la exploración y explotación por parte de ellos. Ellos están garantizando que todo alrededor de lo que hoy están saqueando en el Atlántico Sur sea una reserva mundial. Entonces, ahí da en el eje Lerena que es fundamental. Y sobre esta organización, se sabía que estaba atrás de esta organización, no es que sorprendió Lerena. Lo que hizo el maestro fue ponerlo en discusión, decirle, che, miren que lo sacó a la luz. Pero hay muchos diputados, diputadas que sabían justamente de esta organización, esta ONG que cuenta con el apoyo de Oceans 5, que es una organización que subvenciona y apoya el trabajo de los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes zonas económicas exclusivas, bueno, entre ellas la de los Estados Unidos, incluyendo entre sus socios y miembro a 13 fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos. Es decir, esta ley que impulsó Camaño a través de esta ONG viene de Estados Unidos con mucha relación justamente con el usurpador de las Islas Malvinas y que favorece a ello. ¿Y por qué? Cuando hablábamos, Luca, decíamos, bueno, empecémoslo a poner en discusión y después en distintos programas vayamos discutiendo en esto, porque es un tema de que no se habla. Inclusive cuando fue el debate en la Cámara de Diputados, casi que no hubo debate. Claro. Fue un debate, paradójicamente, entre Camaño y la diputada Zubik, la que en estos días mencionaba la vicepresidenta, ¿no? Porque la ha denunciado a ella en este tema marrachos de lawfare, o como se pronuncie, ¿no? De falsas denuncias en contra de la vicepresidenta. Bueno, esta misma diputada del ARI, que nadie va a decir, como decía Cristina, no van a decir que es K, y tampoco yo por lo menos, que defienda los intereses nacionales, pero en este caso lo hizo. Decía, pero esto lo estaba promoviendo una ONG del extranjero y es en beneficio de la British Petroleum, de un montón de cuestiones.
Y en esa paradoja, el Frente de Todos votó. Entonces no puede pasar diputados. Es decir, que un proyecto que promueve a los piratas en Malvinas y también la posición de Estados Unidos es votado por el Frente de Todos y se abstiene Juntos por el Cambio. Está todo bastante revuelto. Y para colmo la denuncia como entrega de soberanía. Es una cuestión de cosas insólitas que pasaron. Yo lo seguí el debate. Me sorprendía sobre todo porque hay muchos compañeras que saben muchísimo del tema, que están en función, y bueno, hubo otros con un poco más de poder que lograron callar voces. Ajá. Justamente para que el proyecto salga. Bueno, la disciplina partidaria. Sí, pero ya creo que ahora sí tenemos un rol los medios de comunicación populares. Perdón, igualmente sobre esto de la disciplina partidaria, ya que hay frases que se repiten: primero la patria, después el movimiento y último los hombres. Simplemente un paréntesis. Justamente este espacio está construido para esto, para decir estas cosas, para que podamos amplificar las voces quizá en soledad de Lerena, pero de tantos otros patriotas, porque lo que plantea Lerena es lo que plantean en Astilleros Río Santiago, que están preparando el Ensenadazo, es lo que están pensando desde muchos sindicatos, no puede ser que la Argentina, un país con el 65% del territorio marítimo, estemos con los astilleros sin trabajo. Todo tiene que ver con todo en lo que va a una industria naval, y ni que hablar diciéndolo del barrio La Boca, que supo tener sus astilleros, supo tener una industria y un mercado interno que hoy se limita al turismo de caminito. Y esto es algo, bueno, hoy es el Día de la Boca, así que feliz día para todos los boquenses y las boquenses de este querido barrio, que no deja de mirar al pasado para dar cuenta que tenemos que recuperarlo, ¿no? Mucho de lo que fue la isla de Marchi, bueno, de lo que fue la Standard Motor, por ejemplo, ahí al ladito de Vuelta de Rocha. Quiero cerrar este comentario inicial con la frase completa de lo que dijo Mark Stanley, porque Mark Stanley lo que dice es: todas las personas con las que hablé, todos están de acuerdo en que la explotación de los tres mercados, petróleo, gas, ganado y agricultura y minerales, ahí está la respuesta. Es decir, en que nosotros nos llevemos todo eso, está la respuesta. Y dijo: he visto unirse a este país y cómo aprobaron el acuerdo con el FMI juntos en marzo. Tanto diputados como senadores lo hicieron. La respuesta está ahí y está al alcance, dijo Stanley, y tiene esto relación con lo que hoy dijo Cristina Fernández de Kirchner. Ella dijo: la persecución que me hacen es para que nadie más se anime a sacarse de encima al FMI, a pararse de mano frente a los poderes imperiales. Bueno, por lo menos comunicacionalmente aportamos estas reflexiones, y ahora sí arrancamos con una samba por Malvinas, que le agradecemos al queridísimo Manu Rivas que nos haya traído como para seguir recorriendo la música criolla. Cantan los Changos del Anta. Son nuestra zona argentina de
argentinas ha de llegarles la redención. Las collar de perlas, un mismo cofre, la cruz del sur. Las islas collar de perlas, un mismo cofre, la cruz del sur. Una es la Gran Malvina, otra es la soledad. Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. Quien quiera cambiar su nombre está faltando a la verdad. Samba de las Malvinas es mi canto, canto de afirmación. Son nuestra zona argentina, ha de llegarle la redención. Son nuestra zona argentina, ha de llegarle la redención. Malvinas, una identidad colectiva. Y hoy tenemos como entrevistado por teléfono, porque está en el sur, está en Bariloche, de donde es, a Rubén Pablos. Él es ex soldado del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y actualmente dirige lo que es Veteranos de Guerra de Río Negro y también el Observatorio Malvinas Argentinas de la legislatura de esa provincia. Rubén, ¿cómo te va? Lucas Molinari y aquí Juan Atalillo, te saludamos. Lucas, Juan, un abrazo grande a los dos, a toda la audiencia. Gracias por conectarse con nosotros. Buenas tardes. Un gusto. Y bueno, contanos cómo estás viviendo estos 40 años de la guerra, estas conmemoraciones, las actividades que está viendo. ¿Qué reflexión tenés? Bueno, aquí desde Río Negro, en la provincia que estamos, la verdad que tenemos mucha tarea. Hemos programado una agenda por los 40 años de la gesta bastante nutrida, con mucho acompañamiento del gobierno provincial, así que muy atareados, muy contentos, si se puede decir la palabra, por todo, como decía recién, el acompañamiento y el respaldo que tenemos en las acciones que estamos promoviendo. Así que la verdad que tenemos desde los primeros días de enero, ya del 3 de enero, que estuvimos también en conjunto con Cancillería, con el lanzamiento oficial de la Agenda por 40 años de Nación, acompañando y promoviendo a nosotros mucha actividad. Uh-huh. ¿Le ves algo distinto a este año, además de que son los 40 años? ¿Hay a lo largo de estas 4 décadas una manera distinta de contar lo que ocurrió en el 82? Y yo creo que sí, hay muchas variables con estos últimos años. Primero que creo que una de las batallas que hemos estado dando muchos veteranos en distintos puntos es la que fuimos ganando desde el posicionamiento del veterano de guerra, de salir de la victimización, por un lado, del soldado, que es lo que no compartimos. Nosotros somos los que nos sentimos orgullosos de haber ido a defender a la patria. Y por el otro lado, por lo menos el énfasis que le ponemos nosotros muy fuerte aquí en Río Negro es de hablar de la causa Malvinas dentro de los 500 años de historia que tiene,
no solamente la guerra. Por supuesto que la guerra es un punto central y de inflexión en estos 500 años, pero lo que hemos tratado de ir revirtiendo es justamente eso, no quedarnos anclados solamente en la discusión de la guerra, entendiendo que a partir de 1982 la causa Malvinas tomó un giro que no es el deseado, ¿no? Claro. Que se toma la guerra solamente, la causa Malvinas se toma solamente de 1982 y quedó encorsetado dentro de la dictadura militar y derechos humanos y demás. Y nosotros entendemos que Malvinas justamente eso tiene 500 años de historia, que tenemos hace 189 años más del 30% de nuestro territorio usurpado por el Imperio Británico, que es el verdadero enemigo de la patria, y desde ahí es donde nosotros nos paramos para hablar de Malvinas. Uh-huh. Así que estos 40 años no hacen más que reforzar toda nuestra tarea en esa línea. Rubén, una consulta respecto a lo que les pasa a ustedes cuando van a las escuelas, a las primarias, a las secundarias. Se conoce el tema Malvinas, está muy presente. Sabemos que es una ley nacional, te lo digo desde la ciudad de Buenos Aires y también como docente, que muchas veces lo que debería estar en la currícula no está. Y sabemos que en la Patagonia se vive distinta esta causa. ¿Cómo es? Sí, esa fue otra lucha que tuvimos que dar durante décadas, porque, como te decía recién, Malvinas estaba muy encorsetada dentro de la guerra y la dictadura. Entonces tuvimos que revertir eso. Y si bien no todo el ámbito educativo hoy entiende como nosotros pretendemos, como nosotros estamos buscando, pero sí ya hay cada vez más docentes y directivos que van entendiendo esto. De hecho, aquí nosotros en Río Negro sacamos una ley que entendemos también es pionera en el país respecto a cómo se debe tocar la causa Malvinas, debe ser transversal y en todas las áreas. Y desde allí es que estamos trabajando con el Ministerio de Educación Provincial en esta línea y estamos teniendo muy buenos resultados. Falta todavía porque hay muchos docentes que, ideológicamente o por arrastre siguen tomando la causa Malvinas dentro de ese contexto que decimos que no es el ideal, pero de a poco lo vamos revirtiendo. Estamos viendo que sí, de a poco se va revirtiendo, incluso en las esferas de funcionarios, ¿no? De que hicieron adelante las acciones que han ido cambiando el concepto de lo que es la causa Malvinas o cómo se debe trabajar. Rubén, Juan Natalicio te habla, ¿cómo estás? Hola Juan, querido, ¿cómo estás? Bien, y en esta línea lo que estás mencionando, ustedes publicaron Malvinas, pasado, presente y futuro, una propuesta rionegrina para pensar la soberanía. Contanos un poco de este laburo que hicieron. Sí, ese es un libro que lo veníamos ya trabajando hace tiempo, buscando tener un material de difusión, básicamente, no aspira a ser pedagógico ni académico, pero sí de difusión en este contexto, ¿no? El libro tiene 4 capítulos, donde el primer capítulo hablamos de todo el componente geográfico, histórico y jurídico de nuestro reclamo y de nuestra posición respecto a que son nuestras, que es soberanía sin discusión argentina, no solo de las islas también, porque cuando hablamos de las islas tenemos que recordar que son las Malvinas, las Georgias, las Sandwich, los mares circundantes y la Antártida, o sea, la plataforma continental argentina. Ese es el espacio que trabajamos cuando hablamos la causa Malvinas. Luego tiene un capítulo del posicionamiento de los veteranos de guerra, de la lucha, del trabajo de estos 40 años en este sentido, y la cantidad de acciones que venimos desarrollando tanto en la provincia como a nivel nacional, que hemos participado también en todas las instituciones que se fueron conformando a nivel nacional, antiguamente en la Federación y en presente en la Confederación de la República Argentina de Veteranos de Guerra. Otro capítulo que también veíamos necesario es la reseña de los veteranos de guerra residentes aquí en Río Negro. De alguna manera, para que no se pierda la historia
de los que fuimos a luchar a Malvinas. Entonces, bueno, ahí tenemos una breve reseña de cada uno de nosotros para que perdure y fundamentalmente también para que la familia, sus hijos o los nietos puedan tener material y llevar a las escuelas o divulgar y trabajar la temática. Y por último, qué importante esto, Rubén, que estás contando. Te freno un segundo ahí porque por varias charlas que hemos tenido con veteranos hubo un silencio muy doloroso. Un silencio que de a poco se fue rompiendo con organización popular, con los centros de veteranos, y es una pregunta que también muchos nos hacemos. Bueno, ¿cómo lograr que se sistematice la palabra, la experiencia de esos miles de compatriotas que fueron a pelear por lo nuestro en aquel año 82, para también que se puedan construir nuevos sentidos sobre lo que significó aquella gesta, que bueno, fue un capítulo más de una gesta mucho más larga, que es lo que vos planteás, porque la confrontación con los ingleses viene desde antes que seamos la Argentina, ¿no? Exacto, sí, bueno, si nos podemos hacer un poco de historia, tenemos que entender que hubo 8 invasiones o intentos de invasiones inglesas, ya de 1763 a 1982, y siempre el mismo enemigo de la patria, ¿no? O sea, en los albores de nuestra patria, como en el último combate en 1982. Y lo importante de esto es rescatar la historia y también empoderar o visibilizar a los compañeros y más del interior del país que se sientan parte, que se sientan contenidos y escuchados, bueno, en este caso en un texto y en todo el material que lo que luego eso repercute, como te decía antes, para trabajo en escuelas o en la comunidad, de visibilizarlos y estar allí presente. Así que entendemos que en el libro quizás sea el capítulo más importante que es el que podemos reflejar. Rubén, y también en esa línea, en donde vos contás tu participación, contás, bueno, que en 1981 te toca hacer el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 7, y que el 2 de abril estabas de Franco, y te enteraste por televisión de la recuperación de Malvinas, y voy a leer dos renglones. Dice: pensé que se estaba haciendo historia con esa acción, y lo primero que sentí fue una sensación de orgullo. Desarrollanos un poco esto, el orgullo por esa recuperación de Malvinas. Sí, son esos sentimientos, esos pensamientos, momentos que uno recuerda toda la vida, y ese es uno en mi vida, claramente. Como bien decís vos ahí, yo estaba en casa y justo viendo por televisión la recuperación de nuestras islas, y lo primero que me sale de adentro, lo compartí con mi familia en casa, y digo, esta gente está haciendo historia. Me sentí orgulloso y me sentí reflejado en lo que estaban haciendo en ese momento en la recuperación de nuestras islas. Así que bueno, y justo creo que a los minutos, al poquito tiempo, me llamaron del regimiento que me tenía que presentar, y bueno, ahí ya quedé acuartelado hasta el 13 de abril que fuimos a las islas. Uh-huh. Así que bueno, podrán entender también ese sentimiento que lo pude luego trasladar a mi participación, como decía antes, de orgullo por estar en ese lugar. Rubén, ¿dónde vivías? El orgullo que sigo manteniendo. ¿Qué hacías vos? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida en aquel 82? Y yo vivía en Quilmes, porque yo nací en Quilmes. Había terminado en 1980 la secundaria, y antes de ingresar a lo que era la colimba, la conscripción obligatoria, ¿no? que teníamos que hacer los jóvenes, los varones en aquel momento, en el 80 di el examen de ingreso a una facultad, ingresé en la facultad, a la semana me fui a la colimba, hice todo el 1981 la conscripción, y en el 82, cuando estaba por irme de baja, la soldado viejo, como se le decía, soy clase 62, bueno, surgió lo de Malvinas y tuvimos que ir para allá. Así que bueno, me cambió la vida, por supuesto. Todavía no había entrado en la etapa laboral o la etapa adulta, si se quiere, porque era recién secundario, 18 años, con la perspectiva, como la mayoría, creo que de nosotros, de estudiar y de forjar, bueno, una profesión, una familia y demás. Pero bueno, todo bastante truncado se dio por esta realidad. Modificado, una realidad totalmente modificada a la que uno podía tener expectativa, o la que tenían la mayoría de los jóvenes en esa edad en aquel momento.
Y Rubén, si para conocer un poco quien está escuchando, digo, hay también radios allí en Río Negro que pasan este programa, si tenés que contar algo de tu historia en Malvinas, ¿qué te gustaría contar? Y yo estuve en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, estuve a unos 10-12 kilómetros a la izquierda de Puerto Argentino. Si nos ubicamos en el mapa geográficamente, Puerto Argentino es una ría que entra del mar, una lengua muy finita de agua. A unos 12 kilómetros, como te decía, había una posición que se llamaba Moody Brook, donde estaba el cuartel de los Royal Marines. Bueno, ahí arriba, en una pequeña colina de la radio, o en inglés Goodell Bridge, allí donde estuve apostado con mi regimiento. Mi función era básicamente la de mantener comunicado a todo el regimiento, con radios o con teléfonos, y bueno, obviamente también defender el lugar, ¿no? Con armamento. Tuve la suerte de tener un jefe de sección, en la sección de comunicaciones, Guido Bono, el teniente Guido Bono del Ejército, que fue un ejemplo de lo profesional y de lo humano. Realmente fue una de las personas que se comportó como uno espera que se comporte un profesional, y muy, muy humanamente. Y así que la verdad que gracias a él, más allá de las vicisitudes de la guerra, que es un horror y atrocidades y demás, pero las supimos sobrellevar por el acompañamiento profesional de este jefe nuestro. Rubén, y también resaltás sobre el 14 de junio, que voy a leerlo, dice: aún lo recuerdo como el día más triste de mi vida. Contanos de aquel día, 14 de junio. Bueno, como te decía, que creo que a todos nos van quedando esos momentos de vida que te quedan grabados, que no te los olvidas, de la misma manera que me quedó grabado el momento, como compartíamos recién, cuando me enteré que habíamos recuperado las islas. Ese momento también. Bueno, nuestro regimiento fue uno de los que más bajas tuvo, más abatidos por las cruentas batallas tanto de Monte London como la de Goodell Ridge. Así que bueno, cuando terminó el cese de hostilidades y que ya no teníamos más nada que hacer, sí, lo recuerdo realmente hoy, por un lado, como el día más triste de mi vida. Es así, una angustia tremenda, de llorar, de que se nos queden las lágrimas de esa angustia, porque no podemos hacer nada más. Y por otro lado, lo que también siempre sostengo, de a partir de ahí comenzó un sentimiento que me lleva hasta el día de hoy, que es muy ambiguo, porque es permanente, de tristeza y de alegría. De tristeza por haber perdido, por los compañeros que habían quedado en combate, por todo lo que es participar en una guerra que es muy difícil explicarlo en palabras, pero bueno, es como que se había terminado eso. Y por el otro lado, bueno, como digo, la tristeza, la alegría de que se había terminado ese horror y que yo podía volver a mi casa con mis seres queridos, a mi vida normal. En aquel momento pensaba que iba a retomar. Entonces eso me acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Tristeza y alegría, angustia, bronca, tristeza y alegría por haber sobrevivido. Uh-huh. Que a veces incluso hasta esa alegría se ve empañada, porque durante muchos años también, y más en la posguerra, era esa culpa de por qué uno había sobrevivido y otro no, por qué yo vine y otro compañero no. Pero bueno, ese es el sentimiento que me acompaña. Estamos charlando en Malvinas 40 Historias con Rubén Pablos. Él es ex soldado del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y actualmente dirige el Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro, y también lo que es veteranos de guerra de Río Negro. Rubén, déjame preguntarte cómo fue la vuelta. ¿Cómo fue ese comienzo de la posguerra para vos? Fue complicado porque para cómo yo quedé prisionero con los ingleses. Yo estuve un mes
prisionero con los ingleses, volví el 14 de julio, justo un mes. A los pocos días, bueno, nos juntan a todos en un depósito en Estrecho San Carlos. Éramos poco más de 630 o 40, una cosa así, entre soldados y militares. Y lo que nos decían es que no nos iban a devolver, decían, o retomar el continente hasta tanto Argentina no firme el cese de hostilidades final, ¿no? Bueno, Argentina no firmó el día de hoy, porque si firmaba esa capitulación así extrema, nunca más podía tener derecho a reclamar la soberanía en las islas. Claro, esto pero lo hemos ahí contado, que el 14 de junio Menéndez firma el cese de fuego, pero no la rendición incondicional, que es lo que querían los ingleses. Exacto, bueno, y por eso los ingleses presionaban teniéndolos a nosotros y decían, hasta que no firmen esa rendición no nos devolvían. Tengo entendido también que entró la Cruz Roja Internacional y otros organismos como para presionarlo a Inglaterra, y bueno, finalmente al mes desembarcamos en Puerto Madryn. Pero bueno, fue eso. Se comentaba que nos iban a llevar a la Isla Ascensión o a Inglaterra o a otros lugares. Estuvimos 15 días en ese lugar que decían Estrecho San Carlos. ¿Y cómo era el trato, Rubén, con ustedes? ¿Cómo era el trato de los ingleses? La verdad que debo decir que muy bueno, mucho respeto. Me la rebuscaba con el idioma, entonces hablé con varios de los guardias que teníamos ahí. No podían entender de la edad que teníamos y cómo habíamos ido a combatir, siendo que ellos son profesionales, capacitados, y bueno, no podían entender cómo nosotros habíamos ido de esa manera, ¿no? Y ahí es cuando nos decían, en más de una oportunidad nos dijeron que ellos fueron por un trabajo, porque para ellos la fuerza armada, ir a pelear es un trabajo, cobran muy bien esa tarea. Y decían, no, la verdad, este pedazo de territorio es de ustedes, y entendemos y valoramos cómo ustedes han combatido y defendido su territorio. Nosotros vinimos porque es un negocio para nosotros, y ustedes en cambio estaban defendiendo su patria. Estos fueron los primeros que nos reconocieron de cómo habíamos combatido el soldado argentino defendiendo nuestro territorio. Es algo que me quedó marcado, y después, bueno, con los años también creo que quedó demostrado por los libros o las declaraciones de militares ingleses que han valorado y han puesto en escena esta situación del soldado argentino. Así que fuimos tratados con mucho respeto. Aclaro que yo quedé prisionero cuando había terminado el combate, porque la batalla de las nuestras fue de las últimas, y entonces ya no había, bueno, no había peligro de disputa entre nosotros, ¿sí? Porque también, bueno, sé que algunos compañeros quedaron prisioneros en campo de batalla y a lo mejor no tuvieron la misma experiencia. Claro. Rubén, a tu regreso, una de tus tantas militancias fue justamente el proyecto de restauración de bosques nativos andinos patagónicos y la creación de la Asociación Civil Sembrar. Contanos un poco estos proyectos. Sí, eso ya aquí en Bariloche, allá por el año 92, 93, cuando en nuestra zona, en la zona patagónica, había mucho incendio forestal. Se incendiaban miles de hectáreas de bosque nativo, de estepa. Participé como bombero forestal voluntario, porque bueno, teníamos que algo había que hacer, entendía, ¿no? Cuando me di cuenta de que todo lo que quedaba incendiado no había organismos que se encargaran de contener o de revertir esa situación, quedaban, ya te digo, miles y miles de hectáreas incendiadas, también una tristeza tremenda. Entonces ahí, como siempre, estuve muy en contacto con la naturaleza, y para mí traté de vivir siempre con esa relación. Empecé a pensar en qué poder hacer para revertir esa situación. Así que empecé a estudiar la flora nativa, lo que se llama un estudio fenológico de cada especie, de
cuándo florece y fructifica y cuándo está la semilla, porque tampoco había mucho conocimiento, muy poco conocimiento había en aquel momento de la producción de plantas nativas. Así que me llevó algunos años, levanté un invernáculo, empecé a prueba y error a reproducir plantas nativas y logré empezar a tener cantidad de miles de plantas nativas, y a los 2 o 3 años me metí de lleno con eso, a investigar y a estudiar. Entendí también que teníamos que crear una conciencia ambiental en la comunidad de lo que significa y poner en valor el bosque nativo. Así que sí, empecé a dar cursos de capacitación o cursos de educación ambiental a las escuelas. Llamé a las escuelas, empecé a convocar a las escuelas y con muy buena recepción empezaron a venir al invernáculo, al vivero, a dar charlas con los niños, y también un tema sustancial ahí de decir, bueno, hay una situación, hay un problema, la naturaleza está sufriendo, pero algo podemos hacer entre todos, y algo debemos hacer. Así que bueno, así lancé las campañas de reforestación, donde empezamos a ir a la montaña con las plantas que debíamos reproducir, que incluso hasta los mismos chicos sembraban. Qué lindo, ¿eh? Ponían el vivero entre nosotros, y empezamos a ir con miles de chicos a la montaña a restaurar, a crear conciencia ambiental, compañerismo, porque también iban los chiquitos de jardín o de primer, segundo año acompañando con los nenes de secundaria, y entre ellos iban plantando y reforestando la zona incendiada en conjunto con la familia, con los docentes. Y la verdad que bueno, al cabo de algunos años también bueno, logramos poner en agenda el tema del bosque nativo y la importancia, el por qué tenemos que protegerlo, cuidarlo, poniéndolo en valor, todo lo que ello significa. Uh-huh. Sí, como defensa del territorio, ¿no? Déjame, Rubén, preguntarte, porque no podía sino, cuando te escuchaba, pensar en los hermosos paisajes que hay, ¿no? Por lo que es Bariloche, bueno, todo lo que es la Patagonia. Y hay un pequeño enclave, no muy lejos de donde vos vivís, que es Lago Escondido, donde está Joseph Lewis. Recuerdo que hay en el camino de Tacuifí, donde arranca, un cartel muy grande que dice: las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también. ¿Cómo se vive desde allí tan cerca que este hombre perteneciente a la corona británica no permite el acceso al Lago Escondido? Y la verdad que es un tema muy complejo, muy complicado, muy espinoso. Hemos también denunciado, batallado, salido en los medios. Entiendo que ahora está en la justicia federal, sí, que tiene que expedirse respecto a que tiene que sí o sí abrir ese espacio, porque bueno, lamentablemente en la Patagonia se han venido haciendo negociados, no de ahora, desde siempre, donde poderosos son dueños de miles y miles de hectáreas y hacen a su antojo lo que quieren ahí adentro. Uh-huh. En el caso de las grandes estancias desde toda la vida, más abajo. Claro, desde los Brown podemos decir, ¿no? ¿Cómo? Desde los Brown podemos decir, por poner un apellido nomás. De los Brown, exactamente, sí, de los Benetton. Son miles y miles de hectáreas que tienen campos, que tienen cantidades de ovejas. O sea, a ver, recordemos que hasta no hace muchas décadas atrás, en varias instancias o varias instancias de nuestra Patagonia había carteles de vialidad que estaban en español y en inglés. Entonces, por eso digo, cuando nosotros tenemos que hablar de Malvinas, tenemos que hablar de los 189 años y un poco más de que está el Imperio Británico en nuestro territorio, usurpando y usufructando nuestros recursos. No podemos quedarnos y anclarnos solamente en la guerra. Uh-huh. Y estos fueron cómplices los sucesivos gobiernos democráticos desde 1800 hasta parte. Claro. Lamentablemente encontramos muchas veces funcionarios que están más deseosos de guardar los intereses del extranjero que del pueblo de la nación. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está a las vistas de lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, y cómo ellos siguen teniendo la potestad en nuestro territorio. Sí, cómo tienen una estrategia de colonización. Lo del Lago Escondido es un solo ejemplo de todo lo que se viene dando. Como ellos tienen una estrategia de colonización y a nosotros nos falta una estrategia de defensa, ¿no?
Rubén, finalmente... Lo que pasa es que hemos ido perdiendo la batalla cultural con ellos. No es de ahora, hemos perdido, nos han dominado cultural para luego dominarnos económicamente. Claro. Entonces, culturalmente estamos dominados y lo vemos hoy en todos los medios de comunicación. Bueno, pero hay resistencia. Creo que somos acá un aporte a la resistencia que representan ustedes, ¿no? Como veteranos. Te queríamos pedir, para finalizar... Estamos contando la historia, ¿no? Con esto no es queja ni catarsis solamente, por eso seguimos combatiendo y pasándola. Digo, hay que explicarlo y hay que exponerlo y visibilizarla, esa situación, para que entonces seamos más, y como decimos nosotros, desde la educación, aspirar en el futuro a revertir esta situación. Te quería pedir en ese sentido una última reflexión, Rubén Pablos, en este Malvinas 40 historias, unas últimas palabras. ¿Qué te quedó en el tintero? No, justamente esto del último que estamos hablando. Para nosotros la educación es la herramienta fundamental. Por eso, bueno, justamente la semana pasada, y con quien está ahí, con Juan, miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de la NUC, estuvimos aquí en Río Negro, en Viedma, con el lanzamiento de la cátedra abierta Malvinas y Soberanía en el Atlántico Sur. Entendemos que la herramienta fundamental es la educación. Es donde podemos aspirar a la capacitación, a la difusión y divulgación de las nuevas generaciones, y que todos, el pueblo, entienda un poco más en profundidad qué significa Malvinas, qué significa tener un enclave colonial en nuestro territorio, qué significa el imperio para nosotros, que no es un aliado ni un amigo, sino es nuestro enemigo. Y con ese conocimiento, bueno, aspiramos justamente a eso, a que en el futuro podamos defender mucho más nuestro territorio. Siempre de la manera pacífica, de lo que sostenemos. Entendemos que la guerra no sirve, no existe, no es la manera de resolver los conflictos, eso, y tenemos bastante fundamento para poder explicarlo. Claro. Pero, bueno, todavía falta mucho. Ustedes son un ejemplo también en los medios de comunicación para poder difundir desde donde queremos, donde necesitamos, porque la mayoría de los medios están cooptados por el discurso inglés, y eso es lo que también hay que revertir. Rubén, muchas gracias por la participación tuya aquí en este programa. Bueno, el agradecido soy yo, como siempre digo, porque nos ayudan a difundir esto y promover estas acciones. Así que les mando un abrazo grande a cada uno y los felicito también. Abrazo gigante. Un abrazo. Abrazo. Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria. Gracias al compañerazo Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, al Manu Rivas en la musicalización. Saludo a Lucas Molinari y ahora sí, Juan Francisco Natalicio, tiene usted el cierre, compañero. No, sobre todo algo que venimos siempre insistiendo, que los combatientes de Malvinas nos siguen demostrando que a ellos le tocó en 1982 combatir, representando al pueblo argentino en armas, contra el Imperio Británico, pero a partir de ahí, como volvemos a aprender hoy con Rubén Pablos, siguen batallando, pero esa batalla es por la cultural, es lo educativo, y la verdad que, como siempre decimos, los combatientes son un ejemplo en todos sentidos. Necesitamos más combatientes como Rubén Pablos, como tantos otros.